eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los reuní para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así, el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Padre Alejandro, muchas gracias de estar con nosotros en nuestro programa. Gracias por Cuéntanos qué estás haciendo acá en Buenos Aires. Vine a participar del Encuentro Nacional de Laicos porque tengo la tarea en Roma de ser el secretario general del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. Así que gracias a una invitación que me hicieron, tuve la gracia de organizar mi agenda, especialmente en el periodo de vacaciones ahora, para poder venir y estar con ustedes. ¿Y cómo es esto de trabajar en un lugar tan importante en el Vaticano? Además, vos sos un sacerdote muy joven. Gracias por lo joven, pero de todas maneras es totalmente distinto a lo que yo hacía antes, ¿no? A lo mejor ahí hay gente que trabaja desde hace muchos años en curia, digamos, y yo en la curia nunca trabajé, nunca tuve una oficina, nunca tuve secretaria, nunca tuve, digamos, horario de trabajo, que uno entra a las 8:30 y sale a las 6:30. Es una cosa muy distinta de mi ¿Y cómo experiencia llegaste anterior. hasta ahí? ¿Por qué, cómo fue que terminaste en ese lugar? Mire, no lo sé exactamente, sé que Dios a lo mejor sabe. Yo de todas maneras trabajé toda mi vida de sacerdote, que son ya 18 años, pero 16 de estos años, 2 ahora en Roma, 16 fueron dedicados a los jóvenes, ¿no? Trabajando con la pastoral juvenil del movimiento de Schoenstatt. Yo pertenezco a un movimiento de la Iglesia, movimiento apostólico de Schoenstatt, y yo era asesor de juventud. Conocí al Papa Francisco en otra oportunidad, porque yo también hacía clases en la universidad. Después, bueno, nos conocimos en Aparecida, sería una otra historia, pero trabajamos juntos. Él era el presidente de la comisión de redacción y yo era el secretario uno de los secretarios de esta comisión. Hacía el trabajo sencillo de juntar textos, poner en la computadora, servir el café, llevarlos al hotel, estas cosas básicas, pero de ahí surgió un contacto con el cardenal Bergoglio, que me impactó mucho por su sencillez, y jamás pensé que un día iba a ser papa, ¿no? Obviamente él seguramente tampoco lo pensaba. Una experiencia muy fuerte la de Aparecida. Yo estuve también en Aparecida y yo ahí me di cuenta de la dimensión que tenía Bergoglio. Yo había trabajado con él muchos años, fui vocero de él en la conferencia episcopal, pero en Aparecida yo me di cuenta de la dimensión que tenía Bergoglio en ese momento en el mundo. Y realmente fue un encuentro con el espíritu, ¿no? Fue una cosa muy, muy fuerte para mí también. Y vos, en esos años anteriores a estar en estos lugares tan importantes, en los jóvenes, ¿dónde trabajabas? ¿Qué hacías? Sí, yo acompañaba a los jóvenes del movimiento, especialmente en el acompañamiento espiritual, en retiros, misiones, todo tipo de formación humana, espiritual, según la espiritualidad del movimiento. Trabajé en varios lugares de Brasil, en Río Grande do Sul, después en Paraná y después en el estado de São Paulo, capital. ¿Vos sos brasilero? Soy brasilero. ¿De dónde? De Río de Janeiro. En mi ciudad nunca trabajé, así que... No vamos a hablar de fútbol, pero... sí, realmente mejor no, porque vamos a tener problemas. Y de ese trabajo con los jóvenes a estar en Roma, ¿qué te cambió? Sí. Bueno, en realidad este dicasterio también trabaja con jóvenes. En ese sentido es la línea de continuidad que tengo. El Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. Dicasterio es un ministerio, una palabra rara para decir, digamos, un ministerio dentro de la Iglesia, las distintas áreas. Está el Dicasterio para los obispos, el Dicasterio para el clero. Bueno, nosotros cuidamos de laicos, familia, la vida humana, temas de juventud, de mujer, también de los movimientos eclesiales, que es un lugar muy propio de los laicos, asociaciones internacionales de fieles. En esta área de juventud y de movimientos, yo más o menos me movía porque tenía experiencia. Las otras estoy aprendiendo. Obviamente el movimiento de Schoenstatt trabaja con familias, también tenía alguna noción de eso. Era profesor, algunas cosas. Digamos, la diferencia es que ahora uno lo ve desde una perspectiva realmente universal, y esa es la riqueza, aunque yo debo decir que durante un año no sabía muy bien qué estaba haciendo ahí. ¿No? En todos los trabajos nuevos a lo mejor necesita de por lo menos un año como para acostumbrarse, entender dónde estás y por qué estás, y cómo funcionan las cosas en Roma, cómo funciona la curia. Lo que
va a seguir funcionando así, aquello que hay que cambiar, porque seguramente si Francisco está agarrando personas de la pastoral directamente y llevando allá, es para que cambie mentalidad también en algunas áreas. El prefecto de nuestro dicasterio es un cardenal ahora, pero que era obispo en Dallas, por ejemplo, en Estados Unidos, por 10 años, y estaba felizmente trabajando en su diócesis cuando Francisco lo llamó a ser el prefecto, ¿no?, de este dicasterio, cuando nunca había trabajado tampoco en la curia. Yo creo que eso es parte de su deseo de cambiar mentalidad en algunas cosas, ¿no? Pero también hay cosas que hay que aprender a trabajar ahí porque es nuestra misión. Pero yo diría, para mí la riqueza más grande es mirar la iglesia desde una perspectiva universal. Por ahí pasan los obispos en visitar Límina cada vez que van a visitar al Papa, obispos de todo el mundo. Entonces uno puede imaginar de repente la iglesia en Singapur, lo distinta que es de la iglesia en Bolivia, de la iglesia en Canadá. O sea, son mundos totalmente distintos que uno va aprendiendo sobre todo a observar esta riqueza y valorarla. Y supongo que habrás visto también como muchas maneras de ser sacerdote, ¿no? O de ser obispo. Cada obispo debe tener rostros diferentes, preocupaciones diferentes. Sin duda, sin duda. Gracias a Dios vivimos en un tiempo en que lo que más se valora es este obispo pastor, ¿no? Y nosotros también como sacerdotes, que seamos, a pesar de este trabajo más burocrático, que no perdamos nuestra dimensión de pastor. Y eso el Papa nos pide tanto, nos insiste tanto, ¿no? El sacerdocio como servicio, ¿no? Y eso es bonito ver los obispos de Argentina mismo cuando pasaron por allá estos días hablando con los obispos acá, me decían, nosotros sentimos un cambio en la actitud muchas veces que encontrábamos en estas visitas al Límina, porque a lo mejor antes los obispos, algunos incluso venían un poco temerosos, ¿no? Porque habían enviado los informes, a lo mejor ahora tenían que rendir cuentas. Iban como a dar examen, ahora cambió eso, ¿no? Exacto, gracias a Dios, gracias al Papa Francisco, que nos pidió también claramente que nuestra misión es escuchar a los obispos. Nosotros no podemos conocer mejor la realidad de sus dioses que ellos mismos. Entonces, solo vamos a poder ayudar en la medida en que escuchamos. Y en eso también nos damos cuenta, ¿no? Cuando tratamos, por ejemplo, con los movimientos, con los jóvenes, con las familias, que estamos ahí para servirlos, no para decir lo que tienen que hacer. Menos yo como cura no puedo decir lo que ellos tienen que hacer. Tengo que acogerlos, escucharlos, ayudarlos en su camino, acompañarlos, ayudar en sus dudas, en sus preguntas, en sus angustias, obviamente. Y en todos los ámbitos hay, también en los ámbitos grandes, por ejemplo, cuando viene un movimiento a presentar su situación, a pedir una aprobación pontificia, tiene una riqueza. Yo nunca he visto tanta riqueza en la iglesia como ahora. O sea, cuánta gente se está rompiendo, digamos, el lomo para llevar adelante la iglesia, la misión evangelizadora. Cómo se dedican, cuántos laicos dedican su vida, cuántas familias se comprometen realmente en la evangelización. Y eso nosotros estamos para ayudarlos, para orientarlos también, porque a veces hay situaciones de los movimientos que nosotros necesitamos orientar, necesitamos decir, según la experiencia del dicasterio, que eso por ahí no va tan bien, es mejor ir por otro camino. O sea, pero sobre todo como un servicio y no como un ejercicio de poder, digamos, de autoridad, ¿no? ¿Y cuáles son los temas más difíciles? Estamos en un dicasterio con muchas espinas, digamos, por eso, con muchos temas imagino difíciles. Que sí. Y por lo tanto, con más razón tenemos que dejarnos orientar por los especialistas. Yo no tengo, y creo que eso es importante para los curas, no tener la pretensión de saberlo todo, no tener la pretensión de tener la última palabra. Hay temas difíciles como el tema de la vida humana, ¿no? O sea, el respeto a la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Hay un discurso que hay que hacerlo con la ciencia, que no es tarea nuestra, que es la Pontificia Academia para la Vida que lo hace, pero nosotros nos dejamos orientar por eso. Nuestra preocupación es la pastoral que se hace con estos temas, cómo conducir pastoralmente todo el acompañamiento de la vida humana y la defensa en algunos momentos, el anuncio, que es siempre mejor que la defensa, ¿no? El anuncio positivo de la belleza de la vida.
Y sobre todo, una vida que no está solo en el momento de la concepción o en el momento de la muerte natural, pero que es vida humana durante toda la existencia de una persona. Entonces esa perspectiva también la tenemos en nuestro dicasterio. También cuidamos de temas de la niñez, como por ejemplo adopción de niños, o el tema de la madurez, el caso de los adultos mayores, ¿no? Son también temas que nos preocupan. Obviamente hay un otro dicasterio que se preocupa de todo el tema social, pero vida humana es también preocupación por los pobres, es preocupación por la vida digna, porque es cierto, tenemos que hacerlos nacer porque es un don de Dios, pero tenemos que hacerlos crecer, tenemos que hacerlos desarrollarse, tenemos que dar condiciones dignas de vida a todo ser humano. Entonces, ese es un tema bastante difícil, incluso porque a veces despierta tensiones dentro de la propia iglesia, ¿no? O el tema de la mujer, ¿cómo lo están trabajando? Es también un tema muy actual. Un tema muy actual e importante y que seguramente tenemos que siempre trabajar a partir de la perspectiva cristiana de que Dios nos creó hombres y mujeres, o sea, siempre desde una perspectiva de complementariedad y de ver el ser humano con la perspectiva de Dios. Hombre y mujer los creó, es el título del documento más reciente de la Santa Sede, que fue editado por la Congregación para la Educación Católica, sobre esta perspectiva en la educación humana, sexual, afectiva de los estudiantes, ¿no? O sea, especialmente dirigido hacia la escuela, la universidad, ¿no? Pero son temas también que despiertan mucha preocupación a veces por parte de sectores dentro y fuera de la iglesia, pero que nosotros seguimos las indicaciones del Papa Francisco, que son muy, muy claras y muy esperanzadoras también. O sea, por ejemplo, en nuestro dicasterio nosotros tenemos a 2 subsecretarias que son personas muy bien formadas, madres de familia, y que tienen funciones de dirección también dentro de la iglesia, ¿no? Tenemos una que es madre de 5 hijos, otra que es madre de 2 hijos, y que desde su ser madre, desde su ser mujer, ayudan en las decisiones que tenemos que tomar en el dicasterio. Y ahí sentimos la importancia de esta complementariedad, ¿no? También en una visión de iglesia, madre y mujer, que es muy fuerte en Francisco, también podemos valorar la perspectiva con que la mujer mira a la sociedad, mira el ser humano, mira a la iglesia, y eso tenemos que dejarnos complementar por esta visión, ¿no? Que es tan importante. Eso supongo que en tu ejercicio pastoral antes de ir a Roma ya lo habrías experimentado, ¿no? Gracias a Dios. La riqueza de la mujer acompañando la tarea pastoral en la iglesia, ¿no? Claramente, o sea, tuve la gracia de trabajar también con religiosas, sobre todo dentro del movimiento de Schoenstatt, o personas consagradas, ¿no? Laicas consagradas, que nos ayudaban a esta complementación de la visión de la mujer, ¿no? Obviamente también el acompañamiento de jóvenes, mujeres, todo eso uno va aprendiendo también a dejarse complementar y aprendiendo a decidir juntos los destinos de la iglesia, ¿no? Creo que eso a mí siempre me enriqueció mucho. Bueno, además de todas estas cosas, vos escribís y has hecho libros. Contanos un poquito de eso. Bueno, tuve la gracia, nunca pensé en escribir, pero tuve la gracia de que me sugirieron de entrevistar al Papa Francisco para preguntar cómo era su relación con María. Yo ya estaba inscrito en un doctorado de Mariología, yo, como decía, hacía clases de teología y especialmente me pidieron clases de eclesiología, Mariología, entonces había decidido hacer un doctorado porque la licencia ya la había escrito en el acompañamiento pastoral, que era lo que yo hacía con los jóvenes. Escribí sobre el pensamiento del Padre Kenten, nuestro fundador, en el acompañamiento de los jóvenes. Y de ahí también surgió un libro que se llama El arte de ayudar, que fue editado acá en Argentina. Y bueno, eso para mí es una dimensión muy importante, el acompañamiento. Pero después descubrí también, por carisma quizás, la importancia de entender cómo el Papa Francisco ve a la Virgen. Y bueno, cambié el tema de mi tesis. ¿Y con qué te encontraste ahí? ¿Cómo el Papa Francisco ve a la Virgen? Con un mundo fascinante, ¿no? Porque el Papa
bueno, parte de su experiencia personal, de una familia muy mariana, pero la experiencia latinoamericana, de un pueblo muy mariano. Entonces, descubrí que realmente el Papa ve a la Virgen como madre, es su característica más fuerte. Y de hecho, en la entrevista, lo que dio título al libro es lo que dijo de la Virgen. La Virgen, yo le pedí que resumiera en una palabra, y al final de toda la entrevista dijo, la Virgen es mi mamá, es la única persona con la que me atrevo a llorar. Y lo he hecho muchas veces. Mirá qué lindo. Así que creo que la experiencia de todos nosotros. Yo decía, pero eso es lo que el pueblo siente. El tema de la religiosidad popular está muy marcado en el Papa, ¿no? Absolutamente, porque el Papa Francisco aprendió a ser cristiano, a ser pueblo con el pueblo. Y aprendió a amar a María como el pueblo la ama. Incluso ya en los años 70, como superior de los jesuitas, decía, si querés saber quién es la Virgen, pregunta a los teólogos, pero si querés saber cómo amar a la Virgen, pregunta al pueblo, ¿no? Mirá qué lindo. Y él creo que aprendió a amar a la Virgen como el pueblo y con el pueblo, en las procesiones, en los barrios y en las peregrinaciones a Luján, ya como obispo. Ahí descubrió, él dice, yo descubrí los milagros que la Virgen hace. Entonces, esta Virgen que es madre del pueblo y que se conoce mejor en el pueblo de Dios. Entonces, esta es otra dimensión. Y después esta Virgen que es discípula misionera, que nos enseña a ser cristianos, ¿no? Nos enseña a amar a su Hijo y a ser una iglesia abierta en misión. Él habla mucho de la revolución de la ternura de la Virgen, o sea, que es fuerte y al mismo tiempo muy tierna, muy madre, que acoge, pero que sabe educar, que sabe también tocar los corazones. Él se daba cuenta en Luján cómo los jóvenes se dejaban tocar por la mirada de la Virgen, y cuando venían de haber pasado por delante de la Virgen, venían con el corazón abierto, hacían confesiones de toda una vida, que le llamaba la atención, que cuando confesaba de un lado del templo sentía estas confesiones de toda una vida, en el otro lado normales, y se preguntaba ¿por qué? Porque pasaron y vieron a la Virgen. Representada ahí en esta imagen, venían con el corazón abierto, porque la Virgen toca las conciencias, es una madre que toca las conciencias. Y la iglesia necesita eso, una madre que nos ayude a ser cristianos, a corregir también aquello que hay que corregir, pero sobre todo una madre que nos protege, que nos ama, que nos acoge. Bueno, descubrí tantas cosas y eso fue lo que hizo que editar ese libro, Ella es mi mamá, que es la primera entrevista, y después cambié mi tema de tesis y decidí escribir sobre la piedad popular mariana en el pensamiento del Papa Francisco, en sus experiencias de vida y en sus textos. Y bueno, y ahí salió un libraco un poco más grande, que fue editado ahora esta semana por Ágape, y que o sea, la tesis doctoral, que se llama María Iglesia, porque la visión que el Papa tiene de María es la visión que tiene de la Iglesia, Madre del Pueblo Misionero. Y ahí aprendí mucho con la teología del pueblo, con la teología argentina, con Tello, con Gera. Es la primera parte de la tesis, para entender el contexto vital en que creció Francisco. Y después, bueno, sus experiencias de infancia como jesuita, como obispo y como papa, experiencias marianas, y todo lo que dijo sobre María, ¿no? Pasando obviamente por Aparecida, que fue un momento culminante, en la importancia que dio a la religiosidad popular, al texto sobre la piedad popular como espiritualidad y mística popular en el documento de Aparecida, que Bergoglio se preocupó en el detalle de que ese texto, digamos, saliera bien, y que, según el padre Carlos Gari, fueron 5 argentinos que metieron mano en ese texto. O sea, hay mucho de Argentina, de la experiencia pastoral de Argentina, de la pastoral popular, de la religiosidad popular como es vivida en Argentina, en eso que el Papa hoy transmite para todo el mundo, ¿no? Es muy lindo verlo, incluso ahora presidiendo grandes celebraciones, cómo se acerca a la imagen de la Virgen, la toca, exacto, haciendo el gesto del peregrino, ¿no? Exacto, y ahí es justamente lo que yo descubrí, que desgraciadamente en otros países, en otras latitudes, no se valora la religiosidad popular, es cosa de segunda categoría. Y Francisco decía, me duele cuando dicen estos como una cosa de segunda, como una religiosidad que hay que purificar, que hay que... O sea, hay mucho de teologal en esta espiritualidad, en esta mística popular, que obviamente tiene y puede ser complementada, pero no podemos caer en una visión ilustrada donde lo importante son los contenidos de la fe, y si esto no está claro, todo lo otro hay que descartarlo, desecharlo. Pero al revés, o sea, ahí yo aprendí también con un teólogo argentino, que puede ser que en este gesto, en este tocar, en este beso, en esta emoción,
no esté, digamos, todo el catecismo, pero está toda la persona, con todo su corazón, con todo su amor. Y eso es lo que hace con que esta persona sea de Dios y sea de la Virgen, ¿no? Y eso me parece que hay que aprender, creo que acá lo tienen, pero en muchos lugares hay que aprender a valorar y descubrir la riqueza teologal, la riqueza del Espíritu Santo que hay en estas experiencias. Lo aprendí con Francisco. Nos dijiste varias veces que ejerces el ministerio desde el movimiento de Schoenstatt. Contanos un poquito qué es eso, qué diferencia hay entre un cura de Schoenstatt y otro cura. Y bueno, yo creo que se trata de la riqueza que hay en la Iglesia, de distintos carismas, ¿no? Entonces, en el movimiento de Schoenstatt, que es un movimiento en primer lugar laical, donde hay jóvenes, hay matrimonios, hay también personas consagradas, laicos consagrados, laicas consagradas, y hay sacerdotes, tanto diocesanos como aquellos que, a partir de la experiencia que hicieron de la Alianza de Amor con María, que es lo que tenemos en común en todo el movimiento de Schoenstatt, que todos nosotros sellamos esta alianza y vivimos en alianza con la Virgen, a partir de nuestros santuarios, la capillita, que a lo mejor muchos conocen y reciben algunos incluso también en su casa, a partir de esta alianza de amor, el padre de Schoenstatt, que es el instituto secular al cual yo pertenezco, se siente llamado a un servicio más directo a la obra, obviamente un servicio a la Iglesia, pero desde este carisma y desde esta espiritualidad. Pero bueno, yo también hacía clases, también tenía un otro tipo de acción, y ahora en esta misión, que es absolutamente universal, lo hago desde la espiritualidad que recibí en el movimiento, pero no como padre, digamos, de un movimiento. Entonces es al servicio del todo de la Iglesia. Para terminar, padre, ¿cómo ves el futuro de la Iglesia? Con mucha alegría y esperanza. Yo creo que también este encuentro de los laicos está poniendo este acento, ¿no?, en la esperanza, porque yo creo que estamos viviendo un momento único, que a lo mejor cuando tenemos los árboles muy cerca no vemos la riqueza del bosque, ¿no? Y por lo tanto la Iglesia está viviendo un momento muy fuerte de transformación, de apertura al mundo, de apertura a lo distinto, de mucho respeto también por las diferencias, con mucha valoración, dando mucho valor a lo que es el testimonio personal, a lo que es la alegría del Evangelio, al encuentro personal con Cristo. O sea, el Papa Francisco está colocando tantos acentos que nos hacen tanto bien a la Iglesia, hacen bien a la sociedad en general. Por ejemplo, si uno imagina Laudato Si como un texto magisterial que es muy leído fuera de la Iglesia, desgraciadamente a veces no tan leído dentro de la Iglesia, pero ya vamos a llegar a eso también. Pero es un Papa que está marcando una nueva época, y yo creo que de eso los argentinos pueden estar muy orgullosos y muy felices de poder estar marcando como Iglesia argentina y latinoamericana los destinos de la Iglesia universal. La Iglesia latinoamericana con Francisco llegó a una maturidad que a lo mejor no teníamos antes, y que el Espíritu Santo quiso que fuese ese el momento en que nosotros tenemos algo que aportar a la Iglesia universal, desde la experiencia latinoamericana, la experiencia del pueblo latinoamericano, de la religiosidad popular latinoamericana, de esta presencia, ¿no?, del pueblo de Dios como agente dentro de la sociedad y de la Iglesia, o sea, de una valorización del protagonismo laical que recibimos por el bautismo, una Iglesia realmente pueblo de Dios en medio de los pueblos de la tierra. Y yo creo que eso es una perspectiva muy propia de acá, muy propia de América Latina, y que hoy se universaliza. Entonces tenemos muchos motivos para tener esperanza y mucha alegría por vivir ese momento de la Iglesia. Es un lindo momento para ser cura, ¿no? Seguramente. Yo no quisiera vivir en otro momento, y agradezco a Dios por ese llamado, por la alegría de ser sacerdote sirviendo al pueblo de Dios en este momento histórico. Muchísimas gracias, Padre Alejandro. Muchas gracias. Gracias. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los reuní para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así, el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre.